todo está en los libros, 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 todo está en los libros. Buenas noches. Decía Julio Camba que si Salmerón se hubiera llamado Salmerín, no habría llegado a ninguna parte, corroborando así el viejo axioma clásico de que el nombre es el hombre. Y el hombre que en este instante está sentado frente a mí, en la capilla del Hotel Ovetense de la Reconquista, y que será a lo largo de los próximos 55 minutos el único huésped de este principesco episodio de negro sobre blanco, tiene uno de esos nombres que obligan a su propietario, a su portador, a llegar muy lejos en la carrera de la vida. Tanto que dicen de él, ahora, cuando ya tiene más de 70 años, pero lo decían también cuando andaba por la cincuentena, que es el mejor periodista reportero del mundo. Periodista y aún más, aunque quizá él me lleve la contra, escritor, como lo ponen de manifiesto todos estos libros y alguno más que no he podido conseguir, publicados en España por Jordi Herralde, director de la editorial Anagrama y hombre de fino olfato literario. Salta a la vista gracias al ojo clínico de las cámaras manejadas por Marcelo Bravo y sus gentes, que estoy refiriéndome a Kapuczynski. Kapuczynski a secas. Nadie parece conocer su nombre de pila, Risat, de dificilísima pronunciación para quienes nos expresamos en lengua española, cosa, por cierto, que él también hace. ¿Aprendió usted a hablar español durante la llamada Guerra del Fútbol entre El Salvador y Honduras, muy a finales de los años 60, o lo sabía ya después de su paso por Chile, creo que llegó allí en el 67, y en los años sucesivos por otros países iberoamericanos? Sí, yo aprendí español en América Latina, cuando me mandaron como corresponsal permanente de nuestra agencia de prensa, y fue el fin de 1967. Y empecé con mi experiencia, empecé en Chile, luego México. México fue mi base, pero yo estaba corresponsal para toda América Latina. Entonces viajaba muchísimo y conocí prácticamente todos los países, con la excepción de, en aquel tiempo, de Paraguay, donde general o mariscal Stroessner me impidió de entrar. Kapuczynski, me ha impresionado al leer este libro, La Guerra del Fútbol y otros reportajes, leer el relato de esa noche de Walpurgis que vivió usted en Tegucigalpa y que le obligó a dormir, o más bien a intentarlo, acurrucado en el rincón de un portal húmedo y oscuro. ¿Se lo cuenta, por favor, a los amigos que le están escuchando? Bueno, fue un tiempo bastante difícil y nervioso, porque se esperaba que va a estallar la guerra entre Salvador y Honduras por partido. Se acercaba el Mundial en México en 1970. Y llegamos de México, un grupo de corresponsales muy largo, y esperábamos, nadie pasaba. La tensión fue, pero no era la guerra. Entonces la mayoría de mis amigos, casi todos, se regresaban a México. Y yo me dejé solito en Tegucigalpa. Era el único corresponsal extranjero en este momento. Y me dejé solo en Tegucigalpa y trataba. Aquel tiempo no era, claro, internet, no era email, no era nada. Era una máquina de telex. En un pequeño oficio de correos, y ahí me fui para dar una telegrama, una telegrama que siempre habría que esperar, porque el gobierno tenía la misma aparato servía también al gobierno, entonces si ellos ocupaban no se podía hacer nada, pero de todos modos, cortaron la luz eléctrica, y yo me encuentro, al regresar al hotel, noche fue muy oscura, y yo no sabía dónde estoy, y toda la gente se fueron, la ciudad era completamente vacía, y yo trataba de encontrar esta vía para llegar... Tanteando por las calles, por las paredes de las calles.
Realmente no sabía de dónde estoy y de repente se hizo un ruido de un cubo de basura que usted había empujado, que empezó a rodar y toda la gente se abrían las puertas y dicen silencio, silencio, porque temían que las tropas vienen o algo así. Y fue una experiencia bien dura. Y al final se duerme usted en un portal que encuentra y a la mañana siguiente lo recoge la policía. Sí, porque yo decidí que no voy a encontrar este hotel. Entonces, ese es el caso de los corresponsales de guerra que tienen no necesariamente los tiros, la amenaza, pero esas situaciones dramáticas que se vive. Y terminó usted en la comisaría aquella mañana cuando la policía lo recogió. Imperdonable descortesía la de este anfitrión. Aún no he dado las buenas noches a Kapuczynski, nombre redondo, hombre, como acabamos de oír, lleno de esquinas peligrosas y bien dobladas, ni tampoco le he dado la enhorabuena porque va a recibir mañana, viernes 24 de octubre de 2003. Hoy es en esta capilla, día 23, el premio Príncipe de Asturias de la Comunicación. Aún no he agradecido tampoco la hospitalidad al Hotel de la Reconquista de Oviedo, que sería el mejor del mundo si volviera a poner cerraduras de llave y no de tarjeta electrónica en las hermosas puertas de sus no menos hermosas y agradabilísimas habitaciones. Y aún no he dicho que los premios Príncipe de Asturias no tienen nada que envidiar a los que dentro de un mes y medio aproximadamente se entregarán en Estocolmo. Amigo Kapuczynski, ¿me permite que le tutee? Yo también soy reportero tercermundista. Sí, por favor, sí, claro que sí, que conozco. ¿Has visto la tele esta mañana? Te lo pregunto porque yo la he encendido en el hotel y he visto Varsovia y toda Polonia llena de nieve por completo. E incluso han dicho que a lo mejor hoy o mañana nieva en Asturias. Yo no sé si es una cortesía de la Fundación Príncipe de Asturias para que te encuentres a tus anchas. Posiblemente, pero no le vi de televisión porque desde mañana tenía seguidos varias entrevistas. Entonces no me daba tiempo para mirar la televisión. Pero así se acerca el invierno. Y entiendo que también en Asturias se puede tener nieve y que es una especialidad para mí de España, porque España, en nuestro conocimiento, es una tierra de sol, de mucho calor, porque la gente todo el año piensan cómo ir de vacaciones a España últimamente para gozar del sol y del calor. Bueno, yo no soy asturiano, por desgracia, pero me atrevo a decir que estás en tu casa, en Asturias. Kapuczynski, ¿hubieras preferido el Príncipe de Asturias de las letras, concedido este año a Susan Sontag y a la discutida y discutible Fátima Mernissi, de cuya supuesta santidad literaria yo no soy devoto, al Príncipe de Asturias de la Comunicación? Te lo pregunto por este titular. No puedo separar al escritor del periodista. Mi único objetivo es escribir y escribir bien. Es así, entiendo lo que estoy haciendo y es así, entiendo lo que es de nuestra profesión. Yo creo que nuestra profesión requiere un alto nivel de que esperamos de la literatura, del mismo esfuerzo, del mismo talento, y que vivimos en una época de una mezcla de los géneros, de un borrar de las fronteras, de que vivimos en un tiempo en que se desarrolla el arte del llamado nuevo periodismo, que consiste que se escribe sobre asuntos reales, sobre personas reales, pero que utilizamos los roglos de taller de literatura ficticia. Es por una sencilla razón, es porque nuestro idioma periodístico puro, tradicional, es bastante limitado y es bastante pobre si se quiere describir, si se quiere dejar si se quiere escribir unas realidades que son tan abundantes, tan colorosas, tan llenas de colores, de atmósferas, de cosas que no podemos expresar en un idioma tradicional de noticia, pura noticia informativa. Y entonces hay que tomar estas
esta riqueza de literatura ficticia, para llenar nuestro escribir con este color, con esta atmósfera, que se crea ese género de nuevo periodismo. Es decir, que para mí no es tanto cuando yo me siento a escribir, no es pensando si eso va a ser periodismo, eso va a ser escritura, literatura. Para mí es importante de escribir un texto. Yo pienso cómo escribir el texto que a mi entender, a mi experiencia, sería lo más cerca de la realidad que quisiera escribir. Nunca logramos escribir todo exactamente, pero lo que tratamos de hacer es aproximarse a lo más alto posible a esas realidades que nos gusta dejar la conciencia y la memoria. En este Lapidarium cuarto, me parece que tienes ya 5 lapidarios, ¿verdad? Ya 5 publicados y trabajo sobre 6. Sí. Bueno, en este Lapidarium cuarto citas a Walter Benjamin diciendo que Walter Benjamin creía que el género literario del futuro sería precisamente el reportaje, el reporterismo que tú practicas. Kapuczynski, en vez de Lapidarium, ¿no deberías haber titulado este tipo de libros Lapidiarium? Porque son una especie de diario escrito al hilo de las circunstancias. Hay cualquier cosa aquí, ¿no? Es buena idea, pero nunca me apareció esto. Pero Lapidarium quiere decir que es una parte del museo en que se quedan las partes de esculturas clásicas, pues, especialmente, que que es un mano se queda fragmentos. Y esos son fragmentos que yo escribo al lado de escribir otros libros. Pero toda tu obra literaria está hecha de fragmentos, es un mosaico. Tú te fijas sobre todo en el detalle y tiras del hilo del detalle para reconstruir un mundo. Es fragmento, es mosaico, porque yo, en mi entender y en mi práctica, yo creo que vivimos en un mundo cada vez más diferenciado de un lado, y de otro lado del mundo en que todo se cambia tan rápidamente. El tiempo de la vida, el tiempo de la historia es tan rápido que es muy difícil construir un cuadro que refleja esto en una forma clásica como fue, por ejemplo, la novela del siglo XIX o principios del siglo XX. Entonces, lo que realmente podemos hacer, lo que yo trato de hacer, es de describirlos por fragmentos. Y fragmentos sí se puede escribir. No puedo construir nada porque el día siguiente esta construcción se rompe, ya todo es diferente. Y eso ve ahora especialmente cuando viajo a lugares donde no me estuvo por 20 años, por ejemplo, por 30 años, y encuentro las ciudades totalmente distintas. Y me di cuenta de que nuestra profesión tiene que encontrar la forma de describir este mundo en un cambio tan profundo y tan rápido. Y el fragmento es la única cosa que me parece lo más cercano de esa realidad. Bueno, las ciudades, Kapuczynski, cambian tanto que tú naciste en un lugar de Polonia que se llamaba Pinsk y ahora resulta que ese lugar de Polonia ya no está en Polonia, está en Bielorrusia, ¿no? Justamente. Entonces, nuestras fronteras se cambian mucho después de cada guerra, y soy víctima de ese cambio de fronteras. Pero lo que quiero decir que nosotros, cuando yo escribo fragmentos, es también porque si analizamos nuestra memoria, también encontramos que nosotros pensamos no en estructuras grandes, pensamos en fragmentos. En este momento, en este segundo, pensamos sobre esto, del segundo minuto pensamos sobre totalmente otro, sí, y otro. Visión de ojo de mosca. Vámonos al principio, Kapuczynski, a tu infancia polaca, a tu condición de niño de la guerra, al momento en el que estabas, como en Tegucigalpa, acurrucadito, creo, en una carreta que estaba siendo bombardeada y sobre cuyas tablas yacía postrado el cuerpo de tu abuelo.
¿Te viene de ahí, freudianamente, el interés por los refugiados, por los humillados y ofendidos de la tierra, por los pobres de Asia, África y América, de los cuales tú te consideras una especie de portavoz? Es el hecho de que me siento mejor entre humilde y me parece que entiendo mejor estas situaciones, y para mí vida de esta gente es vida que realmente me da impulso para escribir. Porque cuando estoy en África, por ejemplo, entre la gente, nos despertamos en la mañana en una aldea, y despertamos en la mañana, el sol, y empieza el día y no hay nada de comer, pero nada. Y entonces toda la gente se mueven sin comer. Yo estando y viviendo con ellos tampoco tengo nada de comer, pero eso me recuerda a mi niñez. Yo tengo recuerdos de Segunda Guerra Mundial, y yo recuerdo muy bien los días de que mi madre lloraba porque yo y mi hermana no hemos tenido por días. Entonces encuentro un puente entre esa experiencia y esta experiencia africana. Lo mismo pasa, por ejemplo, se acercaba el invierno, y no teníamos ningunos zapatos, ningunos. Entonces yo sé qué quiere decir uno que anda sin zapatos, si anda descalzado. Es mi hermano, es mi hermana. Yo entiendo muy bien este sentimiento. Por eso probablemente me siento muy bien entre esa gente, y creo que es importante que alguien, no estoy solo en esto, pero que hay dar voz a esta gente, porque es una mayoría silenciosa. Esta gente no pide, no tiene acceso a televisión, no tiene acceso a radio, no se le escribe en la prensa. Alguien tiene que ser portavoz de esa gente. Bien, démosles voz. Kapuczynski, tú te licencias en Historia en la universidad de tu país y luego empiezas a trabajar en una revista de las juventudes comunistas que se llamaba El Estandarte de los Jóvenes, creo. Y haces críticas veladas al régimen comunista imperante, y entonces la directora te envía en 1956 a la India, a Afganistán y a Pakistán, y te regala la historia de Heródoto. Y ese libro se convierte en tu manual de reportero. Tú aprendes a ser reportero leyendo lo que un griego de los lejanos tiempos había escrito al hilo de su marcha con los ejércitos, ¿no? Eso creo que es un libro grande, uno de los más grandes libros del mundo. Y yo tengo, cuando escribo ahora, tengo también una traducción española de Heródoto, porque es traducido en todos los idiomas del mundo como Biblia. Lo llevas siempre en tus viajes, creo. Sí, con mucho, porque me gusta mucho y lo considero Heródoto, que vivió 25 siglos antes. Y lo considero como un creador de nuestro género de reportero. ¿Tienes este artículo publicado por ti en el periódico El País que se titula Con Heródoto en la guerra? ¿Lo tienes? Sí, eso sea. Te lo regalo. Gracias. Bueno, no, eso no. Y entonces yo le considero que él fue el primer reportero del mundo, porque él entendió lo que nosotros reporteros entendimos, que para buscar material tenemos que viajar hacia otra gente, encontrarnos a esta gente, escuchamos qué nos dice, les preguntamos, y así juntamos el material para luego escribir. Entonces, viaje es un importante fuente de nuestro género. Otro importante son opiniones y las historias que nos dice, que gente nos cuentan. Y de eso construimos nuestros reportajes. Nuestro reportaje es un género colectivo. Uno escribe solo, pero antes de escribir tiene que ver a esta gente y escuchar. De hecho, todos tus libros tú dices que son polifónicos, ¿no? No está solo tu voz, está la voz de todo el mundo a tu alrededor, ¿no? Yo creo que es cierta exageración si decimos que es mi libro,
porque no es, sin otras voces, sin otras opiniones, yo no podría escribir esto. Pero, sin embargo, tú dices que la objetividad no existe, que el periodismo es siempre subjetivo y, de hecho, todos estos libros están escritos en primera persona. Sí, porque yo creo que eso es cosa, por supuesto, muy individual. Cada uno tiene su manera de escribir y todo eso. Pero en mi caso, yo por dos razones escribo en primera persona. Por una razón que considero que mis aventuras, mi experiencia era tan excepcional que eso puede ser tema de mis libros, y por otro, que eso me da una fuerza de autenticidad, que yo fue ahí, porque vivimos en un mundo mundo virtual, mundo de que se invente tantas historias, de se habla sobre todo sin ninguna pruebas, que la gente piden cosas y buscan cosas auténticas. Por ejemplo, cuando tengo unos encuentros con mis lectoras y estoy contando la historia, alguien me interrumpe y dice, ¿pero eso es auténtico? Yo le digo, sí, yo estuve allá, yo lo vi. Y eso, la gente es muy importante, de encontrar a alguien que realmente estuvo allá. Bueno, vamos a ver, Kapuczynski. Hay alguien, una revista al menos en el mundo, de Economist, que ha dicho que, bueno, que tú te inventas lo que escribes, que describes un África fascinante, hecha a tu medida y que en realidad no existe tal lugar. Y por otra parte, tú en cierto modo les das la razón a los de The Economist cuando cuentas en uno de estos libros que vas a ver a tu hermana, que vive en Canadá, que recordáis, os ponéis a hablar de las mismas cosas y lo que ella cuenta y lo que tú cuentas no tiene absolutamente nada que ver. Esa, porque nuestra memoria es memoria muy individual. Y que lo mismo, ya descubrió esto Heródoto, porque él va a algún lugar y dice, esta gente me dicen esto sobre asunto, otros me dicen esto. Él trata de ser un escritor serio, un escritor verosímil. Entonces dice, yo pienso otra cosa, pero mi deber es decir. Ese dice eso, se da una versión totalmente distinta y la memoria es una cosa muy individual. Cada uno tiene otra versión de hecho, no solamente por razones de ideología o por razones de intereses. Es la estructura de nuestra memoria, así. Y por eso, cuando escribimos, yo no tengo ninguna pretensión de eso, es la sola versión. No. Para el lector, felizmente, puede comprar el libro o no comprar, puede leer o no leer. Eso es para esos que creen que le gusta esta versión. Y es solamente ese tipo de relación entre autor y lector que encuentra en esa versión algo que le gusta. Y no hay otro criterio. Volvamos al momento en 1956, cuando camino de la India y siempre con el libro de Heródoto debajo del brazo, llegas a la primera ciudad que ves fuera del mundo comunista en el que habías vivido hasta entonces. Me estoy refiriendo a Roma. Haces una escala de 2 días en Roma y te quedas, nunca mejor dicho, deslumbrado, porque Roma estaba llena de luz y en el mundo en el que tú vivías, pues la electricidad no abundaba. ¿Fue así? Así fue, primera impresión del oeste, que fue para mí mi primera experiencia. Fue que es el mundo de mucha luz, porque por la pobreza del mundo comunista de aquel tiempo y también por la histeria de posibilidad de estallar una guerra mundial, esas ciudades estaban muy oscuras. No había bastante luz, había algo, pero no tanto. Y entonces cuando ese avión se acerca a Roma, de repente veo un mar de dos luces. Es impresión increíble, que no tiene nadie que viaja por el mundo de hoy, porque hay lleno de luces. Por todas partes. Bonita historia, ¿no? Pero era eso, como nacer de sí, nuevo, ¿no? Porque eso es una cosa tan asombrosa, tan fascinante, que eso me queda hasta, eso fue medio siglo, pero siempre
siempre pienso sobre eso. Sí. Oscuridad soviética, Kapuczynski. Muchos años después publicarías este libro, El Imperio, que recoge 3 calas en la historia reciente de la Unión Soviética, en 3 momentos diferentes. A partir de la perestroika, más o menos, aunque el primer momento es anterior, tú vuelves a recorrer Rusia, a pesar de que hablabas el ruso desde tu infancia, porque quieres percibir psicológicamente lo que está pasando. Y escribes este libro. Y entre otras cosas, en este libro, aquí está corroborado por este titular, vienes a sostener que la Unión Soviética mató a la izquierda y que la izquierda ya no existe en el mundo ni nunca más podrá volver a existir. Yo creo, lo entiendo yo, porque realmente lo que práctica soviética hizo de idea de progreso de izquierda fue la caricatura de eso. Y la caricatura sangrienta, la caricatura opresora, la caricatura de represión. Entonces, después de eso, cuando la gente vieron lo que resultó en práctica, ya todas esas ideas ya desaparecieron. Porque realmente propaganda soviética siempre pretendía decir que eso es el izquierdismo. Y la gente que vieron estas realidades realmente terribles y realmente difíciles, y en que perdieron la vida tanta gente, dijeron no, sí, esto es la izquierda, no queremos más esta ideología y este tipo de entender el mundo. Kapuczynski, toda mi vida he soñado con coger el Transiberiano, nunca lo he tomado, y después de leer tu libro ya no tengo ganas de ir en el Transiberiano. Verdaderamente pintas un recorrido en el Transiberiano en el cual, entre otras cosas, dices que no se ve nada, que lo has metido ahí y no se ve prácticamente nada, ¿no? Sí, porque eso, como en el mar abierto, todo pasa lo mismo, se ve todos 9 días de viaje, día y noche. Y prácticamente el paisaje es el mismo, igual. No hay ninguna experiencia de eso. Bueno, parada del Transiberiano, un respiro para la publicidad. Negro sobre blanco, capilla del Hotel de la Reconquista de Oviedo, entrega de los premios Príncipe de Asturias correspondientes al año en curso, un montón de libros sobre la mesa, editados todos por Anagrama, y ahí, frente a ustedes, su autor, Kapuczynski. Kapuczynski, 27 revoluciones, 12 frentes de guerra, condenado a muerte a ser fusilado en 4 ocasiones, malaria cerebral, meningitis, tuberculosis. Has dicho que en el oficio que cultivas casi nadie llega a la jubilación, pero tú no solo te has jubilado, bueno, no te has jubilado, pero en fin, has sobrepasado la edad de la jubilación y estás vivito y coleando y escribiendo libros continuamente. Yo creo que razón, que explicación es en el sentido de curiosidad. Si uno está curioso, y sigue siendo, tiene y es curioso de todo, le fascina todo, le inquieta todo. Creo que es el criterio de nuestro trabajo, de nuestro oficio. Porque hay 2 cosas por problemas de curiosidad. Uno es que muy poca gente son realmente curiosas, bastante, de vida, de todo. Es un porcentaje no tan grande. Mucha gente se limita a cómo es la vida y no se interesa mucho del resto del mundo. Pero hay cierto grupo de gente que sí se interesan, se fascinan. Eso especialmente es durante nuestra juventud. Luego, con edad, esa curiosidad disminuye. Pero hay algunas en las cuales no disminuye.
En ti, por ejemplo. Sí, y me fascina siempre. Y creo que ese criterio de que hacemos nuestro oficio, que la gente que pierden esta fascinación, dejan de ser periodistas. Ya eso no es una profesión tan difícil, tan exigente, tanto estrés, tanta nerviosidad, que solamente uno que no puede resistir su curiosidad, solamente lo continúa con esto. Los otros pasan a puestos editoriales o cambian profesión y todo eso. A ti una vez incluso te mordió un escorpión en la frente. Eso sí fue. En Etiopía. Sí, pero eso es peligrosísimo, porque el veneno cerca de la cabeza puede ser mortal o dejarte toda la vida ya turulato. Eso fue no solo esto, pero el problema fue que en este momento, eso fue en la frontera, en aquel tiempo. En un desierto. En un desierto Ogaden, en la frontera entre Somalia y Etiopía. Y el problema fue que el más próximo hospital fue 900 kilómetros sin tierra, sin camino. Entonces me llevaron luego todo el día de viaje por estas falta de caminos, hasta llegamos al hospital. Entonces no fue escorpión como tal, porque es muy penoso esto, da mucho dolor, muy doloroso esto. Pero el viaje fue peor. Pero el viaje fue peor y el problema que realmente ese tipo de veneno es bastante peligroso y duro. ¿Era escorpión negro o amarillo? No. El amarillo es peor que el negro, parece. Sí, pero no, fue escorpión gris. Bueno, creo también existe, sí. Bueno, pero es un animalito que no es muy agradable realmente. Kapuczynski, tú eres tan curioso que en cierta ocasión escribiste esta frase célebre, y que incluso te han reprochado algunos colegas, cuando en Nigeria dijiste: recorro una carretera de la que se dice que ningún hombre regresa vivo. Quiero saber si es verdad. Lo averiguaste, ¿no? Estás vivo. Sí, es verdad, porque estamos rodeados por información que es mentira, o que es falso, o que no es probado. Y problema para un corresponsal de esas regiones abandonadas, de esas regiones de falta de información, de todo eso, es probar si es verdad o no. Y la única método de probar es ir allá, tratar de estar allá. Porque a veces tenemos, en muchas situaciones guerreras, tenía información, por ejemplo, ciudad así, está en manos de esta fuerza. ¿Cómo probar si está en manos o no? Dicen, estados mayores dicen que mienten todos, y siempre, porque hicieron una encuesta de comunicados de guerra entre Israel y Palestina. No, entre Israel y Egipto, en 72. Y cuando sumaron las pérdidas que cada estado daba sobre su enemigo, resultó que cada lado, cada fuerza armada debería tener 3 veces más de tanques, de aviones que tenía. Porque dijeron que en un combate tumbaron 20 aviones, pero en realidad tomaron 2, o sea, así. Entonces, lo que Philip Knight, mi amigo británico, ha escrito un libro, la primera víctima. La primera víctima de cada conflicto es la verdad. Todos mienten. La atmósfera de lucha en que ambos lados van a esta lucha, se entregan para destruir a los otros, es llena también de mentira. Cada uno utiliza esta arma para poner su propia versión, imponer su propia versión. Entonces, la única método es probar con su propia experiencia, es decir, no, yo estuve allá, perdona, yo estuve allá, y eso no es verdad. No hay otra. Bueno, afortunadamente la noticia sobre la pista de Nigeria era falsa, como lo demuestra
el hecho de que tú estés ahora aquí con nosotros. Tienes este libro, que en realidad no es un libro tuyo, es una especie de entrevista, varias entrevistas, hay 3 concretamente en él, 3 encuentros, que se titula Los cínicos no sirven para este oficio, sobre el buen periodismo. Kapuczynski, yo no sé si estoy de acuerdo del todo con eso. Yo tengo la impresión de que he conocido a lo largo de mi vida bastantes periodistas que eran buenos periodistas y sin embargo eran muy cínicos. En la guerra del Vietnam, por ejemplo, y un gran periodista español que además él te conoce, no sé si lo recordarás tú, Manu Leguineche. Sí, claro. Bueno, pues Manu escribió una vez una novela que se llamaba La tribu, sobre los corresponsales de guerra, esa especie en extinción según tu opinión, y decía que los corresponsales de guerra eran los de las 3 D. D de dipsómano, borrachines, D de divorciados y D de deprimidos. No sé si estás de acuerdo con Manu Leguineche. No. Yo creo que en casos particulares sí que eso, porque hay gente muy diferente en cada oficio, incluso nuestro. Pero lo que yo quisiera decir en esto, el título no es mío, el título es de Casa Editorial, italiana que publicó primeramente. Eso es traducción de italiano, porque eso es el libro que no existe en polaco todavía, porque se publicaron los italianos, luego en España. Lo que quiero, pero el mensaje es exacto. Lo que quiero decir que ocasionalmente periodistas que trabajan no solamente en guerra, pero en condiciones difíciles, ocasionalmente pueden ser cínicos, digamos, utilizamos esa palabra. Pero yo creo que esa gente se van de ese oficio muy temprano, que esa gente descubren que no es la vida para ellos, que salen de eso. Y la gente que trabajan allá y que lo hacen por mucho tiempo, saben una sola cosa, saben que nosotros vivimos de lo que nos dicen, lo que otros quieren decirnos, donde otros quieren llevarnos, donde otros quieren darnos comida, donde otros nos respetan. Y para ser respetados por otros, nosotros tenemos que respetar a los otros. Y respetar a los otros quiere decir compartir con ellos, ella manera de vivir, entender ellos, tratar de respetar ellos dolores, ellos tragedias, todo. Entonces hay que establecer las relaciones humanas positivas. Y eso se puede hacer solamente para relación corazón a corazón. No hay otra manera. Y por eso yo creo en esto. Kapuczynski, después de aquella primera experiencia relativamente breve de India, Pakistán y Afganistán, en 1958 llegas por primera vez a suelo africano, concretamente a Accra, capital de Ghana, y llegas el mismo año en el cual se descolonizan aquel mismo año nada menos que 17 colonias, y asistes a un mitin, a un acto público de Nkrumah, líder de Ghana en aquel momento, y te quedas deslumbrado por él. Estás metido de hoz y coz en el mundo de la descolonización y en aquel mundo en el que África estaba llena de esperanzas. La conferencia de Addis Ababa, el panafricanismo, etc. Y luego todo eso se va poco a poco desmoronando por una serie de causas que tú analizas en este libro, Ébano, que es un libro que trata de África. Tratas fundamentalmente, es decir, bueno, tratas de muchas cosas, pero en él demuestras cómo no se llegan a erigir estados poscoloniales que puedan sustituir a los colonizadores. Y poco a poco todo se va degradando por culpa del tribalismo. Donde tenía que haber estados, vuelve con extraordinario vigor esa fuerza ancestral que es el tribalismo. Y ahí estamos, ¿no? Ahí seguimos, ¿no? Eso no se cambió en manera total, en manera completa. El problema es que esas sociedades, ese es el momento difícil que vivimos ahora en el mundo, porque el problema es que estas sociedades sobrevivieron durante tantos siglos en unas condiciones pésimas, sobrevivieron solamente dentro de estructuras y gracias a estructuras familiares
y extensión de estructura familiar es estructura tribal, de clan, y de extensión de clan es estructura de tribu. Ahí son construidas en este sentido, en esta forma, estas sociedades, por una sencilla razón, de que en condiciones económicas y de falta de transporte y siempre necesidad de huir de sequía, de enfermedades, de epidemias, de todo, eso se puede hacer solo un grupo limitado. No se puede hacer una nación de 100 millones de gente. Ese no se puede mover. Entonces, solamente un limitado grupo de gente puede huir, puede buscar solución, puede buscar salvación. Y gracias a esto, estas estructuras tribales existen hasta el hoy, porque la gente sabe que si el Estado se rompe, automáticamente ellos tratan de huir a este pasado suyo que se provoque, que le dio posibilidad de sobrevivir. Y entonces ahora, cuando tenemos esta tendencia de destruir el Estado de Somalia, el Estado de Liberia, el Estado de Afganistán, el Estado de Irak, esa tendencia quiere decir que de esto crece la anarquización del mundo, porque en las condiciones del mundo de hoy no hubo caso no hubo ejemplo en que el Estado, una vez destruido, se podría reconstruir. Entonces, una vez destruimos un Estado, aunque débil que sea, volvemos a la situación precolonial, a la situación de existencia en cada de esas sociedades 20, 30, 50 tribus. Debo deducir de esto que, en tu opinión, las tentativas de reconstrucción del Estado iraquí están condenadas a la nada. Nunca se va a poder reconstruir el Estado iraquí. Bueno, se puede construir una cosa formal y una cosa no auténtica. Es decir, que unos... No lo creo. Tú vienes a decir en este libro que quizá fue un error mantener en la descolonización el mapa de los colonizadores. Eso se hizo en cierto modo porque los anticolonizadores acusaban a los colonizadores de haber desmembrado África, lo cual no era cierto, porque cuando llegan los colonizadores a África, existían en África nada menos que 10.000 países, ¿no? Así es. Es problema que humanidad, que el pensamiento humano contemporáneo, que ciencias políticas, ciencias sociológicas, históricas, no resolvieron este dilema. No sabemos cómo resolver este dilema, porque por miles y miles de años las sociedades se crearon como pequeñas entidades. Si hacemos descubrimiento ahora arqueológico de estas tierras, encontramos que por miles y miles de años la gente vivía y se movía en grupos de 30 a 50 personas. Porque ese fue un límite que podría la gente moverse, y ese fue un límite que les ayudaba a sobrevivir. Si eso empezara a crecer demasiado, esta sociedad se dividía otra vez. Porque tecnológicamente no se podría organizar la vida. Y ahora, nunca jamás después, la única solución que encontró la sociedad fue esa sociedad europea, que encontró esta solución en el siglo XVIII y XIX por creación de un Estado-nación en que vivimos en Europa. Y fue una experiencia puramente europea. Pero eso se logró gracias a la Revolución Francesa, Revolución Inglesa, que cambió la estructura feudal de las sociedades hacia las estructuras modernas de sociedades nacionales.
esa experiencia no se repitió en la mayoría parte de nuestro planeta, donde seguimos viviendo en las sociedades precoloniales y no sabemos todavía cómo resolver este dilema, este drama humano que el mundo moderno exige de las sociedades que crean una sola entidad cultural, religiosa, de idioma y todo eso. Y esas sociedades no saben cómo pasar esa etapa. Es un gran problema antropológico y cultural del mundo. Que por supuesto políticos de hoy no se preocupan de eso, no les importa eso, piensan que bueno, vamos a dar un poco de ayuda y ellos se arreglan. No, eso no. En tus libros hay muchísimas referencias a los hoteles o apartamentos en los cuales has descansado, dormido y escrito a lo largo de tu azarosa existencia. En Accra, en aquella primera experiencia africana, vivías en una balsa que estaba plantada dentro de la ciudad sobre una especie de columnas. ¿Cómo era aquello? Eso era por aquel tiempo. Eso ya no existe. Sí. Ya eso no existe. Eso fue por temporadas de lluvia. En esos países se vive dos temporadas de sequía, y, como sabes, temporadas de lluvia. En aquellas temporadas, el nivel de agua crece y el agua se hace muy violenta, muy destructora. Entonces hay dos posibilidades. Una que es el mayor de los casos que derrumben esas casitas pobres y que el día siguiente o el mes siguiente esa gente tratan de reconstruir estas casas como fue antes. Y en otros casos tratan de construir sobre las balas para que no se hunda la casa. Bueno, fantástica, por cierto, la descripción que haces en Ébano de ese apartamento en Lagos, en el cual estableciste en un barrio africano tu base para toda África. Pero yo quería mencionar, a propósito de hoteles y apartamentos, esta frase con la que arranca el libro Un día más con vida, que es el último que ha aparecido en estos momentos en España, aunque creo que va a aparecer otro. No es del 2003, aunque lo publicaste originalmente en el año 2000. La primera frase de este libro dice: viví 3 meses en Luanda, en el Hotel Tivoli. Esta frase, de apariencia inocente, contiene toda tu perspectiva literaria. Tú dices que es una frase literariamente perfecta porque no se le puede quitar ni añadir ninguna frase. Es así. Y te estás remontando, al decir esto, Kapuscinski, al momento, muchos años atrás, en el cual en Nigeria disponías de $100 para enviar noticias sobre el golpe de Estado. El teles cada palabra costaba $0,50. Por consiguiente, tenías que resumir todo aquello en 200 palabras, que son menos de un folio. Y así echaste los dientes, no solo como periodista, sino también como escritor, ¿no? Esa es tu perspectiva. Es para mí crear una prosa, un texto más corto posible, pero limpio y claro. Es un trabajo enorme. Siempre ¿Cortas mucho cuando escribes? Mucho, porque es problema. Corto mucho. Mucho. No corto, es problema que cuando yo escribo no cambio nada, porque todo está cortado ya en tu cabeza. Sí. Entonces, lo que escribo como texto ya se va al libro y todo, incluso no lo leo. ¿Tú vas tomando notas? Aunque estés en un jeep que recorre muy rara vez, de las carreteras muy rara africanas. Vez, porque yo creo en dos cosas. Yo creo en que memoria es un aparato muy importante, aparato de selección, que queda en memoria lo que es realmente importante, que cosas realmente importantes uno memoriza. Fue una vez en 30 un escritor ruso que se llama Gorky, y Gorky tenía un joven escritor que vino con sus textos, se llamaba Paustovsky, que fue después un gran escritor ruso. Y el joven, Gorky era ya hombre, escritor de experiencia y de fama y todo, y él dio sus primeros textos. Y Gorky le contestó después de esa lectura, le dijo: mira, joven, mi consejo es
tú vas ahora por 10 años adentro de Rusia. Trabaja, trata de hacer su vida, habla con gente, pero no escribes nada. Y luego vuelves después de 10 años y vas a escribir. Pero lo importante es que no escribes durante este viaje nada, porque te digo, las cosas importantes te vas a recordar. Y lo que no recuerdas no tiene importancia. Y es algo en esto muy valioso, creo yo. Frase corta, sí, haciendo bueno aquello que decía Hemingway después de su paso por el Toronto Star, ¿no? De que una de las cosas que le había enseñado el periodismo era economía del lenguaje, pero a veces, porque el tema lo exige, frase larga. Por ejemplo, en El Emperador, este libro alucinante que dedicas al Negus, a Haile Selassie. Aquí cambia un poco toda esta perspectiva de la frase corta. Y se ha dicho de este libro, Kapuczynski, que en realidad lo que estás haciendo era, en fin, que era una especie de metáfora para atacar la situación política en Polonia, que recordaba bastante a la situación de Etiopía. Eso fue de un lado, pero del otro lado es un libro, porque aparentemente es sobre Haile Selassie, pero en realidad es sobre su corte, sobre cómo se cambian la gente ordinaria, de repente consigue un cargo político importante y se cambia su manera de comportamiento, su manera de ver el mundo, su manera de entender. Y ese es un libro que trata de describir cómo la política, la vida política, cómo la gente que participan en esta vida, cómo se cambian como gente, su carácter, su actitud frente a otra gente, su manera de portarse, todo se cambia. Después de años, ese mismo hombre regresa a situación normal, pierde su cargo político y otra vez es un hombre normal. Es amable, es simpático. Bueno, no fue el caso del Negus, porque tú cuentas cómo cuando ya estaba destituido sí, seguía creyendo que era emperador, ¿no? Pura, sí. Bueno, El Emperador, El Shah o La desmesura del poder, estos dos libros formaban parte de una trilogía sobre el poder, sobre el despotismo, que nunca llegaste a terminar. El tercer libro tenía que haber sido sobre Amin, el dictador de Uganda. Y en realidad, al intentar escribir esta trilogía, que se quedó en dilogía, lo que estabas haciendo era hacer bueno el principio de tu viejo maestro Heródoto, que decía que la historia universal es el despliegue de los hombres que aman la libertad contra las dictaduras. Es la historia así. No terminé esta trilogía porque justamente quisiera escribir sobre Amin, un dictador de Uganda. Ha muerto hace poco. Se murió hace poco, sí. Por una sencilla razón. Cuando yo empecé a escribir este tercer tomo, estalló la perestroika en la Unión Soviética. Yo me di cuenta que la importancia de este hecho es tan enorme y con mi conocimiento de esas tierras, del lenguaje y de todo, que dejé a Amin al lado, nunca volví y me fui. Pero en realidad este libro completa la trilogía, porque es también sobre lo mismo. Este libro sustituye el libro sobre Amin, nunca escrito. Bueno, más trilogías frustradas. Nos diste el libro sobre África, Ébano, y prometes un libro sobre Asia y un libro sobre Iberoamérica que todavía no han llegado. No, pero eso es otro caso, porque realmente después de terminar ese libro que se va a llamar Los viajes con Heródoto, mi segundo tomo es sobre mi experiencia en América Latina. O sea, que va a llegar. Así, no, eso estoy muy... para mí es importante. Y Asia es tercer tomo. Primeras pruebas de Asia va a ser principio de viajes con Heródoto, que se empieza con mis experiencias de India, de China, que nunca escribí hasta ahora. Y el tercer tomo es una trilogía sobre llamado Tercer Mundo. Bueno, y ese libro tuyo que va a aparecer muy pronto en España, en él recoges, me imagino, lo que en estos momentos son tus principales obsesiones como escritor: la globalización, la desaparición del campesinado en el mundo, la sustitución de todo el mundo en el que nosotros nacimos, los estados nacionales, los sindicatos, etcétera, ¿no?
Sí, sí, ese es justamente el tema y creo que es un tema importante, pero mire, pienso que demasiado hablamos sobre globalización y olvidamos que simultáneamente con globalización sigue el proceso de anarquización del mundo. Hablamos cada mes. Aparece tantos libros sobre globalización que gente piensa que en nuestro planeta solamente tenemos el proceso de globalización y no es verdad, porque simultáneamente con globalización se desarrolla un proceso muy peligroso de anarquización del mundo, de un planeta en que no hay ninguna autoridad central, de que no hay ningún gobierno, que no hay ninguna ley, nada, que corre el peligro de estar una planeta inmanejable. Eso es también una cosa muy peligrosa. Además del globo terráqueo, sobre la superficie del globo terráqueo hay hombres, seres humanos, y esos seres humanos están en todos los libros de Kapuscinski. La vida, el viaje, la literatura y el periodismo, diría él, creo yo, son el arte del encuentro. Con los pobres de la tierra quiso él su suerte echar. El arroyo de la sierra lo conmueve más que el mar. Esto lo escribió Guajira, Guantanamera, José Martí, y 100 años después lo hizo suyo este reportero, este periodista, este historiador, este filósofo, este poeta, este escritor polaco que se llama Kapuscinski y que dentro de 24 horas hablo de la grabación de nuestro palique guiño a Clarín en la capilla del Hotel de la Reconquista de Oviedo, al que agradecemos como todos los años la hospitalidad y no de su emisión, recibirá en el espléndido Teatro Campoamor de esta ciudad, que ya no se parece nada a la vetusta de don Leopoldo Alas, el merecidísimo Premio Príncipe de Asturias 2003 de la Comunicación. Pero conste que también hubiera podido recibir, con los mismos merecimientos, el de las letras. Así lo atestiguan todos estos libros publicados en España y en español por la editorial Anagrama. Literatura de altos vuelos y de ancho hálito. Kapuscinski, gracias por haber estado ahí durante casi una hora y no te olvides, por favor, de que los millones de personas que en estos momentos en España, en Iberoamérica y en el resto del mundo te están contemplando y yo mismo aguardamos con justificada expectación tu libro sobre Iberoamérica, tu libro sobre Asia, tu libro sobre la globalización y cualquier otro libro que salga en el futuro de tu pluma. Son deudas literarias que tienes contraídas con tus lectores y probablemente con tu propio corazón. Enhorabuena, Kapuscinski. No tropieces ni te resbales mañana en el escenario del Teatro Campoamor de Oviedo cuando te dirijas hacia don Felipe, príncipe de Asturias y de toda España, para recibir el premio que tu vida, tu actitud en ella y tus obras te han granjeado. Larga y feliz vida, Kapuscinski. Gracias a todos ustedes por la atención y por la intención, seguro que existe, de volver a estar ahí dentro de 7 días. Termina solo por hoy Negro sobre Blanco. Buenas noches.